Muy buenas a todos, chicos, y bueno, toca hablar otra vez de Haaland y su posible fichaje por el Barcelona. Un experto asegura que es factible, que se puede fichar y da las claves para fichar a Haaland. Por lo cual, esto de que es imposible de que el Barça fiche al noruego, pues no es cierto. Vamos a ello. Bien, pues como decía, vamos a hablar de lo que dice un experto. Ahora os explico sobre el fichaje de Haaland por el Barcelona. Esto lo dice Henrik Ripoll, abogado especializado en derecho deportivo. Ha hablado sobre la posibilidad de que el Barça fiche a Haaland. Ha sido preguntado por esto. Dice, el fichaje de Haaland por el Barça es factible. Y ahora explica el porqué y paso a paso. Me parece muy interesante este vídeo porque, oyes, creo que está bien. ¿Quién es Henrik Ripoll? Bien, es un abogado especializado, como digo, en derecho deportivo y miembro de la Asociación Europea de Arbitraje. No es ningún tonto, ¿eh? No es ninguno aquí, no. Estamos hablando de un tío que está en la Asociación Europea de Arbitraje y es un abogado especializado en esto. Entiende cómo funciona el tema de la FIFA, etc. Y dice que es factible. Pese a que el Barça económicamente está mal. Y dice, una primera vía es la de poner más peso en las variables del fichaje que en la parte fija. Eso ayuda, porque cuando se acabe la crisis de la pandemia, se acabará ese problema inmediato de liquidez. Y eso, se supone, sucederá para cuando hubiera que pagar esos variables. ¿Qué significa esto? Que tú, en vez de decir, oye, te pagamos 150 millones por Haaland, dices, te pagamos ahora mismo 50, que es lo que podemos. Y las variables, unas variables sencillitas y muy fácil que sabe el Borussia que vas a conseguir sí o sí. Cada 25 partidos que Haaland juega aquí, otros 10 millones, cada un título tal. Y son variables que sabes que cumplirá y al final el Borussia va a tener los 150 millones de euros. No los va a tener así, pero sí con las variables. Que es una opción que cada vez se utiliza muchísimo más y que, por supuesto, que es una opción que está ahí y es buena. Utilizar más variables que precio fijo. Uno de lo que dice él que es una opción factible. Luego también explica que el Barça necesita encontrar fuentes de financiación, fuentes de inversores. Dice, es difícil, pero no es imposible. Se puede hacer a través de una renegociación de la deuda y del salario de los jugadores. Es complicado, sí, pero ¿por qué no? Yo sí lo veo factible. Y lo está diciendo alguien que entiende de esto. ¿Que es complicado? Por supuesto, pero tienes que renegociar la deuda. Hablar con los bancos, con las empresas que tú le debes dinero y renegociar todo. Renegociar, habrá unos intereses, por supuesto, pero tienes que renegociar la deuda sí o sí y, por supuesto, hablar con los jugadores lo de los salarios. Esto lo están haciendo muchísimos equipos. Pedirles, oye, os tenéis que rebajar el salario porque esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Es complicado? Es complicado. ¿Habrá algunos que no quieran? También, pero estoy seguro que la mayoría sí. En todo, tanto renegociar la deuda como hablar con los futbolistas y ir ya regulando bastante la situación del Barcelona. Luego, el fair play financiero. Dice, el año pasado ya se aligeraron las medidas pensando que la pandemia terminaría pronto. Pero se ha visto que no ha sido así. Las deudas han aumentado en todos los equipos, lo que con la normativa actual que tenemos habría que muchos clubes debieran de ser sancionados. Pero esas deudas no son culpa de una mala gestión, sino de la crisis. Palabras de Ripoll, que dice que la mayoría de clubes a día de hoy tienen unos problemas económicos graves y que, a ver, no han sancionado a nadie porque, lógicamente, entienden la situación de la pandemia. Entienden que todo esto es por el tema de una crisis y no de una mala gestión. En el caso del Barcelona, las dos cosas. Una mala gestión, pero también ha sido por el tema de la pandemia. Las dos cosas. El Barça iba como siempre pillándose los dedos, pero iba llegando, iba cuadrando las cuentas, haciendo malabares, pero lo iba haciendo, claro. Vino la pandemia y se acabó todo y por fin se vio todo lo que había ahí y la mala gestión que hubo antes detrás. Pero esto lo está pasando todos y muchos equipos con las leyes tenían que ser sancionados, pero lógicamente lo entienden. Entonces, en ese sentido, bueno, se puede renegociar muchísimas cosas. Luego hablan del concurso de acreedores del Barcelona. Que bueno, en el Barça esto lo niegan, pero dice que existe una posibilidad de que se haga y que por supuesto los números no mienten y que el Barça tiene que hacer algo.
Luego, sobre la deuda, que el Barça tiene que pagar una deuda a corto plazo, ¿no? Este verano de 270 millones. Luego, más a corto plazo, en total son 700 y pico, y en total son más de 1000 millones, pero eso ya es a largo plazo. Dice, hay presión por pagar la deuda a corto plazo, que es de unos 270 millones de euros. El Barça puede acudir a esas empresas a las que debe dinero a refinanciar, pero a ver qué te piden a cambio. Y el club debe ser consciente de que pueden pedir cada uno. Es decir, el Barça puede ir a esas empresas que debe ese dinero y renegociar. Oyes, mira, no podemos pagarlo ahora. ¿Qué te parece que lo pagamos al final, dinero fraccionado en 2 o 3 años? Ellos seguramente te digan que vale, por algo que os voy a explicar ahora. Pero con unos intereses. Cuando tú vas a un banco y pides un crédito, oyes, no puedo pagar, me tienes que dar un crédito de 5.000 euros, y el banco te dice, vale, pero tú a cambio luego nos devuelves 7.000 y no 5.000. Esto va igual, habrá unos intereses. Claro que esto al final es más dinero que tienes que pagar, pero te dan un tiempo. Si tú luego eres capaz de gestionar bien el club, el dinero, la economía, conseguir inversores, patrocinadores, pues bueno, aunque tengas que pagar más dinero al final, irás mucho mejor y te saldrán bien las cosas. Pero hay una cosa clara, el Barça tiene que renegociar con las empresas. Y se puede hacer, como está diciendo Ripoll. Luego dice, a las empresas les interesa que el Barça siga vivo, económicamente hablando. Esto es como Hacienda hace años. ¿Por qué no lo ejecutaban la deuda a los clubes? Porque sabían que los ingresos seguirían existiendo. Si acabas con el club, terminas con esos ingresos y Hacienda no cobraba. Esta es la clave de todo. Para los que dicen que el Barça debe este dinero y si no paga, desaparece, esto es falso. Porque no interesa que el Barça desaparezca, ni que el Real Madrid, ni que el Milan, ni que nadie desaparezca. Por la sencilla razón de que el Barça sigue siendo un club que genera 1.000 millones de euros al año. Sigue siendo el club que más genera, eso está ahí. Son datos públicos. Es un club que genera muchísimos millones. Tiene muchísima deuda, es cierto. Pero sigue siendo un club fiable. De que si tú gestionas bien la economía del club, si tú gestionas bien todo lo que está sucediendo en el Barcelona, las empresas saben perfectamente que tú sigues generando dinero. Si a ti dicen, oye, se acabó, te cerramos, fuera club, van a dejar de cobrar ese dinero. Ellos saben perfectamente que si el Barça renegocia la deuda, saben perfectamente que el Barça les va a pagar ese dinero, porque el club va a seguir generando dinero. Saben perfectamente que a la larga el Barça pagará sus deudas, como todos los grandes clubes del mundo. Esto es así, por lo cual le preguntan ya, entonces ¿es posible fichar a Haaland? Y dice, por todo lo explicado atrás, sí es posible, porque el Barça tiene muchas soluciones. Renegociar la deuda, bajar salarios y hacer muchísimas cosas. ¿Es complicado? Es muy complicado, es muy difícil, yo ya lo he dicho, creo que Haaland está mucho más cerca del Manchester City o del Real Madrid que del Barcelona. Estoy completamente seguro, porque son clubes que a día de hoy económicamente pueden más. Pero el Barça haciendo bien las cosas, renegociando deuda y todo esto, se puede. Un fichaje con más variables que un precio fijo, lo está diciendo, como digo, una persona que sabe perfectamente de esto, que trabaja ahí. Y dice que es factible, pero que es complicado. Que es lo que siempre yo creo que todo el mundo ha dicho. Que es complicado fichar a Haaland, que es muy difícil, que hay que hacer muchas cosas bien, demasiadas, pero que no es imposible. Claro que es factible, claro que lo es, pero para eso el Barça antes tiene que hacer muchas cosas. Es decir, el fichaje de Haaland, si se da, se tendría que dar yo creo que a últimos de julio, agosto. Porque según comience el mercado de fichajes es imposible. El Barça tiene que hacer tantas cosas antes que es muy difícil que el fichaje de Haaland sea ya, pero sí es posible. Y si no es Haaland, será otro. Pero yo estoy seguro que el Barça va a poder fichar este verano. Estoy convencido. Casi todos los expertos hablan de que, oye, está haciendo estas cosas bien, etcétera. Sí, y además ha dado con puntos muy clave, con puntos muy interesantes, que yo creo que hay que tener muy en cuenta. Muy en cuenta. Así que lo dicho, esta es la información, me ha parecido un artículo interesante, palabras de Henrik Ripoll, abogado especializado en Derecho Deportivo y que trabaja en la Asociación Europea de Arbitraje. O sea, cuidadito,
y dice que es factible. Lógicamente hay que poner los pies en el suelo, hay que ser realistas, y el tema de Haaland está difícil, está muy complicado. Esto yo creo que lo sabemos todos, pero la opción está ahí, y si el Barça se lo plantea y es capaz de renegociar deuda, de bajar salarios y de hacer cosas muy bien, y de conseguir, por supuesto, inversores, es la clave, y eso es lo que está trabajando Joan Laporta, en conseguir inversores, gente que ponga el dinero en el club y diga, venga, vamos a hacerlo. Hay que esperar, esto va para largo, pero bueno, que no penséis que el Barça está acabado ni nada por el estilo, ¿eh? El Barça es mucho Barça, ¿eh? El Barça es un club que genera mucho dinero, que tiene mucha historia, y las empresas y los bancos lo saben, y le van a dar tiempo, estoy convencido, y lo vais a ver. Lo dicho, dejadme todo en los comentarios qué os parece esto, me parece un artículo muy interesante. ¿Es posible fichar a Haaland? Bueno, pues los expertos dicen que sí, que es posible. Dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.